Muy bien, entonces, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches, bienvenidos al curso de estadística. El día de hoy vamos a trabajar tablas de frecuencias también voy a trabajar una partecita de lo que es Excel. Recuerdo en algún momento que me dijeron que estaban en Excel un poquito bajos. Hoy vamos a recordar algunas funciones básicas, como sumar y restar celdas, sacar porcentajes, promedios, de tal manera de que podamos ir avanzando de manera progresiva de dos caminos, ¿no? El que se refiere exactamente al curso desde el punto de vista teórico, ¿no? Registrado trabajando Excel, ¿no? Para aprender un poquito de estadística. Entonces, esta semana vamos a hacer tabla de frecuencias. Hasta la semana pasada habíamos visto las variables, ahora vamos a hacer tabla de frecuencias. Le voy a pedir si me estoy saliendo un poquito, no un poquito, bastante del sílabo, porque el sílabo me pide cosas muy elementales, como por ejemplo, esta semana yo tendría que ver técnicas de recopilación de encuestas, ¿no? Cómo hacer una encuesta, que tengo entendido ya lo están desarrollando en otro curso. Entonces vamos a optimizar nuestro tiempo. La pantalla se ve bien, tenemos imagen en el video, entonces vamos a empezar a trabajar. El indicador de logro para el día de hoy es que ustedes puedan identificar con bastante claridad son tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia van a estar divididas en dos, las tablas de frecuencia con datos no agrupados y la tabla de frecuencias con datos agrupados. Hoy día solamente vamos a ver una con bastante detenimiento para que terminada la clase podamos haber comprendido correctamente. Primero, cuál es el enunciado que va a permitir construirlas. Segundo, cómo se construye. Y tercero, vamos a trabajarlo en Excel, ¿no? Los que manejan Excel les va a parecer bastante sencillo. Los que por alguna razón todavía no tienen la habilidad desarrollada de trabajar con Excel, vamos a trabajarlo de manera pausada para que ustedes puedan comprender. La tabla de frecuencias, o también conocida como distribución de frecuencias, es una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias. Por ejemplo, voy a anotar un pequeño ejemplo acá. Los datos vamos a, por ejemplo, Toyota, Gold, Nissan. ¿No? Nos dicen que en la encuesta una tal de frecuencia que me están diciendo, tengo 3 tipos de autos y cada auto a una frecuencia determinada. Es muy sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a construirla, ¿no? Su frecuencia relativa, su frecuencia absoluta, su porcentaje acumulado, de tal manera de que ustedes puedan comprender en qué momento vamos a utilizar. Los ejemplos que hemos colocado son ejemplos bastante sencillos, bastante puntuales, que nos van a permitir a nosotros trabajar de manera sencilla y de manera óptima esta parte de la estadística. Los tipos de tablas de frecuencia con datos no agrupados y las que corresponden a los datos agrupados. Vamos a trabajar el día de hoy solamente, vamos a practicar todo lo que podamos
de pronto hacemos la tarea que hemos dejado, la hacemos en clase, en la última hora, ¿no? Las tablas de frecuencia con datos no agrupados. ¿Dónde está mi nota? Acá está. Vamos a hacer una pequeña anotación acá que diga tablas de datos, tabla de frecuencias, tabla de frecuencia con datos no agrupados. De manera teórica, ¿no? Vamos a trabajar datos no agrupados. Pueden ser cualitativas, o las variables puedan ser cuantitativas. ¿Correcto? Alguien que me ayude, ¿qué es una variable cualitativa? ¿Qué describe una variable cualitativa? Va a describir variable. Y las variables cuantitativas van a asignar un valor numérico a la variable. Entonces, la semana pasada vimos, ¿no? hasta el cansancio, hemos dejado una tarea sobre lo que son variables cuantitativas, cualitativas, ¿no? En el orden que van, para que ahora vamos a saber cómo aplicarlas, cómo meternos a este maravilloso mundo de la estadística de una manera súper sencilla. Recordemos, tablas de frecuencia. ¿Qué significan las frecuencias? ¿No? La data se puede presentar con variables cualitativas a través de las cualidades o variables cuantitativas a través del valor que se le ha asignado a la variable. La composición, estas tablas de frecuencia, si puedo seguir escribiendo abajo, tienen una composición. Es decir, cuando yo genero el cuadro o cuando yo genero la tabla, cada columna tiene un nombre y cada columna, al tener un nombre, tiene una definición de cómo se hace. Vamos a trabajarlo. Profesor, no se puede ver lo que está poniendo en la pizarra. No se puede porque está la presentación. Tienes que poner fijar pantalla también. Puedes fijar también se puede ver ambos. Así, normal. Ya chévere. Incluso en una se ve los PPTs y en el otro la clase. Ya. Ahora sí. Darle clic. El pin de... Amanya, ahora sí. Bueno, muchas gracias. ¿Se ven los dos? ¿Se ve la pizarra y se ve la presentación? Sí. Chicos, se ven los dos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. Los que manejan Excel de pronto pueden abrir una pequeña hojita y podemos ir trabajando. Entonces, cada una de estas va a tener un nombre. Entonces, voy a colocar, de pronto ir trabajándolo, podemos ir trabajándolo también de manera paralela. Vamos a simular que este es una hoja Excel. En la parte superior llevan las letras para las columnas y para las filas llevan los números. Entonces, vamos ahora a definir cada una de estas columnas con las que trabajamos en estas tablas
de frecuencias de datos no agrupados. Entonces, cuando empecemos a trabajar, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a tener hasta una séptima columna. Y es súper sencillo. Entonces, cuando ustedes comiencen a trabajar, pueden hacerlo en su cuaderno, en su hoja, pero también podemos trabajarlo en Excel. Y vamos a empezar. En la primera columna, es decir, en esta acá, esta vamos a poner como primera, se va a considerar el valor de la variable. Correcto. Entonces, el valor de la variable van a ser los diferentes valores que va a tomar la variable al momento de ser estudiada, al momento de ser analizada. Con el ejemplo que hagamos va a resultar muchísimo más práctico. En la segunda columna, para que ustedes también puedan leerlo juntos, va a ir la frecuencia absoluta. Para poner la letra un poquito más grande voy a aplicar frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor en un determinado estudio. ¿No? Por ejemplo, ¿cuántos autos Toyota había? ¿Cuántos ceros? 4. ¿Cuántos autos Nissan? Creo que eran 8. 8. Con el ejemplo, insisto, lo vamos a poder ver con muchísima mayor claridad. El tercer cuadrito, profe, y es estándar el cuadro, es estándar el cuadro. Vamos a hacerlo con bastante calma y paciencia. Se llama frecuencia acumulada. Que no es otra cosa que la sumatoria de manera progresiva, y en el ejemplo lo vamos a definir. En la posición número 4... Profesor, ¿podría repetir la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada no es otra cosa que la suma de las frecuencias absolutas. Voy a solamente poner un ejemplo, ¿correcto? Si yo tengo acá 1, la frecuencia de esta variable, por decir negro, un color, 1, su frecuencia 1. Si yo coloco acá amarillo y la frecuencia absoluta del amarillo es 6, ¿cuál va a ser la frecuencia acumulada? 7. Si yo coloco acá verde y coloco otro número, como por decir 3, ¿cuál va a ser la frecuencia acumulada? Correcto, muy bien. A eso se refiere la frecuencia acumulada. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, lo vamos a ver con mayor entendimiento. Hubiese cambiado de color, voy a cambiar de color para que podamos verlo mejor. Entonces, va a sumarse, se suma, de tal manera que son frecuencias y como su nombre lo indica, se acumula, ¿correcto? La frecuencia absoluta es cuando la variable da su valor absoluto, su frecuencia absoluta. Las frecuencias acumuladas es cuando vamos sumando las frecuencias absolutas y se van acumulando. La cuarta, es con negrito, la cuarta nos va a referir a las variables relativas. Entonces, la frecuencia
Profe, ¿y qué es la frecuencia relativa? Escúcheme, es la fracción que nos permite dividir el valor absoluto entre la cantidad de valores. Es decir, si yo tengo una frecuencia relativa, ¿cuál podría ser mi frecuencia absoluta en esta situación? Podríamos decir que sería 3, 9 más 1, aquí ponemos total, y mi frecuencia relativa va a ser ¿cuál? 1 entre 10, en el amarillo va a ser 6 entre 10, y en el último va a ser 3 entre 10. Cuando hagamos el ejercicio, lo vamos a medir con mayor detenimiento, y cuando sumemos estas 3, va a dar como un valor 1. Se ve un poco complicado, porque es un juego de números. Insisto, cuando hagamos el ejercicio, con los números reales va a ser muchísimo más práctico. ¿A qué refiere? Es la división entre esto con esto de acá. Esto igual entre esto y al final esto también entre esto. Si entonces pasamos a la frecuencia relativa. Dividir con el total, ¿no, profesor? Correcta absoluta entre el total es la frecuencia relativa. Y si yo digo frecuencia relativa absoluta, perdón, acumulada, siguiendo el principio de esta de acá, ¿cuál sería? Acá colocaríamos un décimo, ¿correcto? Luego tendríamos que hacer esta jugada. Y así, de esta manera, hemos armado, perdón, aquí tengo que poner la data del 5, que es frecuencia relativa acumulada. Hemos identificado la primera columna, que van los valores de la variable, la frecuencia absoluta de la variable, la frecuencia acumulada, como va sumando, la frecuencia relativa, que es la división de la parte entre todos, es la sumatoria de todas las divisiones de las partes. En la última parte, valga la redundancia, vamos a observar que hay frecuencia porcentual ahora. Vamos a poner acá 6. Es la frecuencia porcentual. La última sería acumulada. ¿Y cuál sería mi frecuencia porcentual? Sería esto, ¿estamos de acuerdo? Multiplicado por el porcentaje. Y este de acá vendría a ser la suma, como hemos hecho todo nuestro cuadro, de esta manera. Vamos a hacer el ejercicio y quiero que presten atención para que ustedes puedan ver cómo se construye. Mucho garabato, sí, es cierto. Y les he dicho, las 4 primeras clases son las claves. Entendemos este pequeño cuadro y cuando hagamos con datos sí agrupados, se nos va a hacer súper sencillo. ¿Correcto? Entonces, vamos a porcentual acumulado. Vamos a poner este ejemplo. Voy a borrar la pizarra. Voy a borrar la pizarra. Y tenemos un cuadrito, ¿correcto? Un cuadrito donde dice ejemplo número 1, y quiero que por favor ustedes me ayuden. Se le pidió a un grupo de personas, a un grupo de estudiantes de la universidad, que indiquen su color favorito. Es decir, hemos trabajado compilación de información. ¿Qué cosa? De conocer los colores favoritos de los estudiantes
y se obtuvo los siguientes resultados. Esta variable que ustedes observan es cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Es una variable cualitativa porque se le está asignando, ¿correcto?, un color a la variable. Entonces, es una variable, como le indica acá, es una variable cualitativa. Nos dice que tenemos varios colores. Tenemos el color, voy a anotarlo en esta partecita. Tenemos el color, vamos a anotarlo acá. Negro, Azul, azul, amarillo, rojo y amarillo. negro, azul, rojo, amarillo, amarillo, negro, rojo, rojo, amarillo. Creo Es que amarillo, solamente rojo. rojo, amarillo, rojo, rojo, amarillo, Negro, rojo, azul, amarillo, rojo, rojo. amarillo. Creo que tenemos esos 4 colores nada más. Negro y amarillo. ¿Solamente tenemos estos 4 colores? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Muy bien. Entonces, ustedes me van a ayudar de una manera muy didáctica. Díganme ustedes, ¿cuántas veces se repite el color negro? 4. Excelente. 4 veces. ¿Cuántas veces se repite el color azul? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces se repite el color azul? 4 también. Perdóname. 4, profe. No, pues, ¿cómo que Cinco. 4? 5. 5. 5. Muy bien. 5. ¿Cuántas veces se repite el color amarillo? 5. 5. 5 veces. Muy bien. ¿Y cuántas veces se repite el color rojo? 6. 6. 6. Si hacemos una sumatoria, ¿correcto? ¿Cuántos valores fueron investigados? 20. Analizados. 20. 20. Muy bien. Ahora nos corresponde hacer nuestra tablita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a Sí. construir ahora sí con unos valores que yo conozco de manera individual, color negro, color azul, color amarillo, color rojo. Voy a poner acá color, 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 color. Entonces, vamos a trazar nuestra cuadrícula. Si se pierde la imagen en la cámara, me avisan. No se ve todo el cuadro. O ¿Qué sea, parte no se ve? todo su pizarra no se ve, digo. Ay, Yo no lo veo, toda la pizarra, simplemente veo una parte. Ahí ¿sí lo ahora. ves? Sniper, ahora. Sí, sí lo veo bien ahora. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos color 1, 2, 3, 4, 4 colores y al final un total. Listo. Entonces, aquí vamos a poner, ¿cuál sería la variable? ¿Cuál podría ser la variable? Vamos a anotar acá. ¿Recuerden el cuadrito que habíamos hecho hace un ratito? ¿No era rojo? ¿Negro? Ah,
Sniper. A ver, ayúdame, indicado que la variable, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable? ¿En los colores? Correcto. Entonces, aquí en la variable vamos a poner color. Por favor, los colores serían... Yo voy a poner Negro, negro, muy bien. azul, morado, amarillo y rojo. Amarillo y rojo. El último recuadro se utiliza... Muy bien. Sniper, Sí. Sniper, cuénteme, ¿cómo se denomina la primera columna? Frecuencia absoluta. ¿Cómo? Frecuencia absoluta. Frecuencia. Vamos a resumirlo. FA. O fre. Muy bien. Esta frecuencia absoluta, ¿cuáles son los valores de la frecuencia absoluta? Recordemos que enrola el valor de la variable. ¿Cuáles serían el color El negro? número 4. ¿Correcto? Cuatro. La frecuencia absoluta de color negro sería 4, muy bien. La de color azul, 5. 5. La de color amarillo, 5. 5. o sea, lo que no vean en el examen. Rojo, 6. 6. Suma, muy bien. Inteligentes somos. Es que, chicos, es la estadística, cuando ustedes terminen el curso, van a decir, oye, hemos aprendido todo esto porque esta es la manera más sencilla de meternos, de saber que con los números es sumamente sencillo jugar y sencillamente muy práctico para aprender. A ver, en la segunda columna, ¿qué me ayuda? ¿Qué se refiere? La frecuencia, Acumulada. Acumulativa. la frecuencia, Acumulada. la frecuencia acumulada. Por favor, ¿cuál sería el primer valor? 4. 4. Un 4. Muy bien. El segundo valor, 9. 9. ¿por qué 9, Nike? Se suma. ¿Qué se suma? 5 más 4. 4 más 5. Se suma. Esto 4 más aquí. 5. Entonces voy a poner con colorcito rojo para acordarnos que la frecuencia acumulada es esto para acá. La tercera frecuencia, la frecuencia acumulada, ¿cuál sería? 14. Porque no es otra cosa que esta suma que da como resultado esto. Y la última frecuencia, 20. 20. Muy bien. Porque como sabemos, viene para acá y sale para acá. Chicos, ¿tenemos alguna duda cómo se construye? La frecuencia absoluta es el valor que me da el enunciado del problema. La frecuencia acumulada es la suma de lo que se va acumulando entre las distintas variables. ¿Correcto? Por favor, ¿alguna duda en estas dos primeras columnas? Ninguna. No, creo que es bastante sencillo, bastante claro. Y ahora vamos a pasar a la tercera columna, que vendría a ser la frecuencia Relativa. Muy bien. Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner acá. Y vamos a poner frecuencia relativa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Cómo habíamos considerado la frecuencia relativa, Neiper?
se ponía un 0 y punto 20. No, pues yo sé que es 0. En la pantalla. Alguien que por favor me ayude. ¿Cómo hallo yo esta frecuencia relativa? 4 entre 20. 4 entre 20, ¿no? ¿Y cuánto saldría 4 entre 20? Vamos a hacer un... Pues será. ¿Ah? 0.2. 0.2. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá. Voy a colocar en letritas muy pequeñas, o vamos a hacer una pequeña división acá, solamente para acordarnos que es 4/20 y esto replica a 0.2. ¿Cuánto sería el segundo? 9 entre 20. Calculadora. No, esa es la frecuencia ya acumulada. La frecuencia relativa, habíamos dicho que es esto entre el todo, ¿correcto? La segunda, ¿cuál sería? Pero sale el 9 entre 20. Sale 0.45. Correcto. Claro. Es correcto lo que me dice Sniper, pero esa ya es la frecuencia relativa acumulada. Nosotros estamos hallando la frecuencia relativa. La 5 frecuencia entre 20. Correcto. Entonces, Mira, qué inteligente. 5 entre 20, ¿cuánto es? 0.25. Excelente. Sale acá, mierda, te pegará. Sí. Ya. La tercera, ¿cuál sería? Igual 5 entre Igual. 20, que también saldría 0.25. Y la última sería 6 0.3. entre 20. ¿Cuánto es? 0.3. 0.3. Correcto. En estas frecuencias relativas, para saber si es correcto lo que hemos hecho, si es correcta nuestra operación, de repente nuestra operación algo, la sumatoria de estos de acá debe ser igual a ¿cuánto? A 1. 0.25 más 0.25, 0.80, 1.0 es igual a 1. Que resulta de sumar todo esto. Voy a ponerlo con color rojo. Esto más esto, más esto, igual esto. Ahora pasemos ¿a cuál? A la frecuencia Acumulativa. relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Correcto. Muy bien. A ver, por favor, las señoritas que están desesperadamente desesperadas por participar. ¿Cuál sería la frecuencia relativa acumulada? ¿Cuál sería la primera frecuencia relativa acumulada? La frecuencia relativa segunda, ¿cuál sería? 0.45. Bien. 0.45. La tercera. 0.7. Correcto.
Y la última, 1. si se dan cuenta, las frecuencias absolutas, cuando se suman de manera independiente, va a resultar 1. Cuando las frecuencias relativas se suman, las frecuencias relativas cuando se suman de manera acumulada, la última debe ser igual a 1, a la unidad, independientemente de las variables que podamos tener. ¿Correcto? Complicado, sencillo. ¿Este último uno cómo salió? Este último uno No. es bueno que lo preguntes porque tenemos que irnos de acá con todas las dudas despejadas. Y es por eso que tomamos todo el tiempo. Este de acá es este, ¿correcto? Este más este da este de acá. Este más este resultado da este resultado. Y este resultado más este de acá da el número 1. Profesor, ya no se saca del otro su respuesta final. ¿Acá? En frecuencia relativa, ahí. ¿Qué necesitas sacar? ¿Qué? ¿La sumatoria? No se saca ya sumatoria ahí. Acá, no, es que como tú tienes una frecuencia relativa acumulada, es decir, que estás sumando todas las variables, la última variable te debe dar como resultado 1. Si por alguna razón en esta última te sale 1.1, 1.2, uno refiere a que cualquiera de las frecuencias relativas tiene un error. La última frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1. No puede ser ni menos ni mayor. Tiene que ser, la variable tiene que ser mayor o igual a 1. Tiene que ser siempre 1. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a ver lo que dice nuestro cuadrito. Nuestro cuadrito. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice nuestro cuadrito? Que 4, 5, 5, 6, 20, 4, 9, 14, 20, 0,2, 0,25, 0,25, 0,3, da como suma 1, 0,20, 0,45, 0,70, 1, y es correcto. Entonces, como diríamos, es lo que queríamos demostrar. Listo. Nos encontramos a las, ¿qué hora son? 5 para las 8. Sí, son 5 para las 8, tenemos 15 minutos de refrigerio. Nos encontramos a las 8 y 10 de la noche. Encontramos para el segundo ejemplo, ya ustedes lo van a desarrollar y ustedes me van a ir indicando qué es lo que debo de colocar. Voy dejando la práctica, ahí está. Y tenemos que elaborar nuestra frecuencia de datos con la variación que vamos a encontrar el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, porcentaje de la frecuencia relativa y el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Listo, chicos. Si no hay alguna duda, alguien me está escribiendo. No hay alguna duda, profesor, no se puede ver lo que está escribiendo. Tendría que dejar de presentar la pantalla, pero ahora sí se ve, ¿no? O sea, Sí, se ve cuando enganchas la pantalla del profesor. Que yo empiece a trabajar, ¿no? ¿Cómo? Ahora sí se ve la pizarra y la presentación. Se ve cuando Sí, enganchas profesor. la del profesor, pero creo que cuando se vea la grabación no se va a ver, o sea, se va a ver toda la presentación, no se va a ver la pizarra. Habría que esperar cómo vemos la diapositiva. Pero cada uno puede ver la diapositiva por su propia cuenta. Sí, de ahí seguir con lo que estamos haciendo es súpermente sencillo. ¿Correcto? Los espero 8:15 de la noche para el segundo ejercicio, que es el que está relacionado en una tienda de autos. ¿Cuál es la variable? Autos, ¿no? Registra la cantidad vendidas en cada día del mes de septiembre. Entonces, quiere decir que yo tengo autos Toyota
y está referido, tenemos que identificar cuál va a ser la variable. Si bien es cierto, son los autos, pero tendríamos que ver la otra variable, ¿cuál es? En cada día del mes. ¿Cuántos días del mes tendríamos acá? Eso lo vemos en el intermedio a las 8:15 de la noche. Los espero, por favor, chicos. 8:15 de la noche.